Hola, ¿qué tal chicos? Estamos en Humanidades número 3 desde el Bachillerato Tlaxcala. Mi nombre es María Siquia Pérez Hernández y bueno, vamos a dar inicio a esta pequeña clase de Humanidades número 3, tercer semestre. Y vamos a partir de la página número 2 con la figura 1.2, a donde significa la naturaleza y lo artificial. Si bien hemos visto esta obra de arte, de esta pintura, ¿verdad? Vemos aquí también que hay algo extra. Hay algunos rostros de diferentes autores y de filósofos y matemáticos que han dejado huella en el devenir de nuestra vida, como también tenemos ahí la representación de la evolución del hombre. Esta figura la van a encontrar en la página número 22 de su guía. Y bueno, nos dice que en la actualidad, además del saber filosófico, tenemos el saber científico. Y como ya lo sabemos, la ciencia experimental se funda en hechos. A partir de ello, va a lograrse a llegar a descubrir las leyes que rigen la naturaleza y sobre todo la sociedad. Las primeras respuestas de los filósofos estaban dirigidas al origen del orden natural, es decir, eran explicaciones cosmológicas, ¿sí? Esto lo voy a volver a repetir para que nos quede muy en claro que no solamente en el continente europeo, sino también en nuestro continente americano y sobre todo en la cultura de nuestra República Mexicana, también hay algunos cimientos en cuanto a lo cosmológico, ¿sí? Vamos a ver en unos instantes lo que es esto. Bueno, estas explicaciones, ¿verdad? Cosmológicas, pero con el paso del tiempo, la mirada filosófica se dirige hacia el ser humano a partir de ese momento. Lógicamente, vamos cambiando, vamos en cuanto a la transformación tecnológica, al devenir del ser humano, a su paso a paso en los tiempos, vamos aprendiendo y vamos discerniendo, ¿verdad? Las explicaciones que nosotros nos dábamos antes a las explicaciones que hoy en día, con tanta información, podemos darle respuesta. Quiero compartirles estas breves imágenes a donde nuestra cultura, ¿verdad? Mexicana, como fueron los aztecas, los olmecas y demás culturas, también nosotros les damos explicación teológica a lo que los fenómenos naturales. Si no llovía, bueno, hacían sacrificios, ¿verdad? A Tlaloc, el dios de la lluvia, para que lloviera. Si había mucha sequía, pues inmediatamente, ¿verdad? Se recurría a las danzas y a los sacrificios para que el dios nos mandara lluvia, al sol, a la luna. También el significado de diferentes animalitos, ¿verdad? Como era el tigre, el colibrí, que les daban fuerza a los guerreros para enfrentar las batallas. No solamente allá de aquel lado del mundo había este cosmos de explicación a todo lo que pasaba en el mundo, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra cultura también estuvo enfocada a darle explicación a los fenómenos naturales, el por qué llueve, el por qué el fuego, el por qué la sequía, ¿verdad? Porque recuerden que a un principio fuimos nómadas, ¿verdad? Que había aquí frutas y verduras, pues iban a esa comunidad, ahí se establecían, se acababa eso, se iban a otro lugar y así poco a poco fueron ah, descubriendo lugares y también dándose explicaciones a lo que pasaba. Hasta que ya, ¿verdad? Con la llegada del grano de maíz ya se pusieron las tribus a ser sedentarias porque ahí precisamente empezaron a cultivar su propio alimento. Pero bueno, esto es parte de una gran historia. Ahorita lo que nos vamos a enfocar es que también diversas culturas, también aquí en nuestro continente, dábamos explicaciones a los fenómenos naturales. Y bueno, hay algunos filósofos, ¿verdad?, muy sobresalientes en Roma, como fue Sócrates, que inicia un nuevo periodo conocido como lo antropológico. Aquí Sócrates le da mucho peso al ser humano, por eso es su teoría lo antropológico.
pero en la misma línea metafísica sobre los problemas humanos. Él perteneció a un grupo que se llamaban los sofistas. Este grupo de sofistas pues también eran unos grandes intelectuales, ¿verdad? Y que en un momento también dieron explicación a algunos fenómenos naturales con la metafísica, ¿sí? Algunos llegan a decir que Sócrates es el que aterrizó a la filosofía al poner su reflexión sobre los problemas humanos. En el tiempo de Sócrates que existía, ¿verdad? Hubo un grupo llamado los sofistas que, a decir de estos escritos platónicos, estos tendrían el poder de la retórica y del engaño. Ante ellos se enfrentó Sócrates, lo que le llevó a ser condenado a muerte, ¿sí? En esos momentos había la cicuta, que era un jarabe altamente venenoso que le daban a las personas para matarlas y a él le dieron la cicuta para exterminarlo, ya que los sofistas, ¿verdad? Todavía se encargaban de engañar a los seres humanos con algunas deidades, con algunas profecías y demás. Y bueno, Sócrates les decía que eso no era cierto, ¿no? Que todo tenía una explicación y que él, su aportación que hizo fue de la arquitectura humana, a donde él decía que reflexionar sobre el ser humano, ¿verdad? Ya que él se debate entre los vicios y las virtudes, que hay que tener una virtud que es la que nos va a ayudar a discernir de lo bueno y de lo malo, y también las consecuencias de elegir cualquier tipo de vicio. Él decía que la virtud es una inspiración humana que lleva a superar cualquier tipo de vicio, ya que si todos somos virtuosos, vamos a saber que el alcohol, que las drogas, ¿verdad?, nos pueden hacer daño e incluso llevarnos a ser viciosos. Y en ese momento, pues a lo mejor no existía tanto la droga, pero sí el alcohol, ¿verdad? Y algunas sustancias que ellos todavía no las denominaban drogas. ¿Sí? Entonces, él decía que la virtud es una inspiración humana y que eso nos iba a ayudar a superar cualquier tipo de vicio. También dentro de este periodo clásico se encuentra Platón, que fue uno de los grandes maestros, como Aristóteles. También hicieron aportaciones existencias otros filósofos como Epicuro, a donde Epicuro decía que la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo al dolor, que todo pensamiento negativo lo desecháramos para que en nuestra mente solamente existiera todo lo positivo, todo lo que nos hiciera feliz en ese momento. Esa era la felicidad para este personaje Epicuro. En cuanto a Diógenes, bueno, también fue un filósofo muy sobresaliente, a donde su enseñanza prácticamente nos dice que el tener todo no nos hace ser felices. El tener lo suficiente para vivir, esa es la felicidad. Y esa es su aportación de Diógenes, ¿verdad? Con que tengamos un techo que comer y que vestir y tener un trabajo, pues eso nos va a hacer felices. No buscar pues todo lo demás, porque al final del día, cuando nos morimos, pues eso se va a quedar, como las casas, los terrenos, los carros y demás. Y bueno, eso para él no era la felicidad, para él tener solamente lo necesario para vivir. Y en cuanto a Zenón, bueno, este fue un fundador de la escuela estoica, cuyas enseñanzas estaban orientadas al autogobierno. ¿Qué es el autogobierno? Bueno, nosotros nos gobernamos a decir no, nosotros nos autogobernamos a decir sí, ¿verdad? Zenón de Cito nos dice que la felicidad es un bien interior, ¿sí? Que todo lo demás es banal, que todo lo que nos rodea, ¿verdad? No sirve tanto como la felicidad interior de cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar en estos momentos en las aportaciones de estos grandes filósofos, podemos hacer también un poquito de filosofía pensando cuál de los tres, ¿verdad? Filósofos y cuál de las tres propuestas, pues es la más correcta para nosotros. Bueno, también nos dice cómo lograr la felicidad o el gobierno de uno mismo, con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el fin supremo del ser humano? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué se tiene que sufrir?
cuando se ama? Estas preguntas siguen provocando asombro y no tienen una sola respuesta. El asombro, la reflexión, la perplejidad del mundo que nos rodea y de nuestras experiencias son parte del andamiaje filosófico. La filosofía es un estar en vigilia, estar atentos a lo que ocurre y nos ocurre en la vida cotidiana. El acto filosófico no es algo reservado para mentes privilegiadas, ya que nosotros, al ponernos a cuestionar, a pensar acerca de estas aportaciones, ya estamos haciendo filosofía, sino que forma parte del presente en lo cotidiano, porque hizo frío hoy, porque hace mucho calor, porque ya no hay agua, porque el comportamiento de tal o cual persona, ¿verdad? Estamos haciendo filosofía porque estamos buscando una respuesta a lo cotidiano. Solo basta con mirar al mundo y a nosotros mismos para darnos cuenta de lo que consideramos formas normales de la vida, solo son un espejismo. Y lo que creemos de él, del mundo, no corresponde a lo que es, sino lo que nos han dicho. Por ello, la curiosidad filosófica nos vea a interrogarnos sobre todo lo que vivimos, ¿sí? ¿Por qué es azul? ¿Por qué es negro? ¿Por qué es blanco? ¿Por qué es verde? ¿Por qué es un árbol? ¿Sí? ¿Por qué es una playa? ¿Por qué le pusieron mar? ¿Por qué le pusieron el nombre de un piedra? ¿Sí? Porque a alguien se le ocurrió y ese aprendizaje solamente es un espejismo de aprendizaje para nosotros. ¿Por qué le llamaron calculadora? ¿Sí? ¿Por qué le llamaron computadora? Porque es un libro, porque es una revista, porque es un cuestionario, porque es una hoja, porque es blanco, porque es azul. Y todas esas interrogantes, si nosotros no las hacemos en este momento, estamos haciendo filosofía. De eso se trata este tema, de las aportaciones de diferentes filósofos y nosotros como seres humanos les dábamos antes, mucho antes, explicación cosmológica a todo lo que pasaba y ahora con las diferentes ciencias como es la física, la química, la biología, la ecología, ahora sabemos el por qué, ¿verdad? Son las situaciones que vivimos día a día. Y bueno, eso es en cuanto al primer tema de esta sesión de humanidades número 3. Posteriormente les voy a compartir otro video para reafirmar el conocimiento y la tarea. Muchas gracias y estamos en contacto.